Muy buenas a todos y bienvenidos al proyecto kantiano. Eh, Hasta ahora hemos hablado de concepciones, de juicios y ahora en este vídeo comenzaremos a hablar sobre las inferencias. Bueno, pues ¿qué es una inferencia, no? Pues una inferencia, entendida generalmente, es la determinación del valor de verdad de un juicio a partir de uno o más juicios que vamos a denominar premisas. Eh, Estas inferencias pues son de muchas clases, inferencias lógicas, inferencias equipolentes, inferencias tautológicas, pero vamos a distinguir entre dos tipos en función de el número de premisas que tengan. Entonces, si tienes solamente una premisa, lo vamos a denominar inferencia inmediata o inferencia del entendimiento, porque de un juicio, de un único juicio, pasamos inmediatamente a otro, o inferimos inmediatamente otro juicio. Y por otro lado, si hay dos o más premisas, entonces ya no inferimos de un juicio inmediatamente otro, sino que mediados por varios juicios inferimos juicios conclusión, ¿no? Y esto también lo vamos a denominar, estas inferencias mediatas, como inferencias de la razón o silogismos. Ahora bien, no vamos a tratar cualquier tipo de inferencia, sino que nos vamos a enfocar en las inferencias lógicas. ¿Para qué? Para distinguirlas de las inferencias por equipolencia o las inferencias por tautología. Las inferencias lógicas van a estar enfocadas en la forma de los juicios, en las funciones lógicas que hemos visto previamente, y no tanto en las proposiciones en los que estos juicios se expresan. Ese es el caso de, por ejemplo, las inferencias por equipolencia, en las cuales simplemente inferimos de un juicio, inferimos el mismo, pero lo expresamos con proposiciones distintas. Y esto en nuestro lenguaje cotidiano pasa con bastante frecuencia, como por ejemplo cuando decimos no es necesario que haga sol, o decimos o inferimos de aquí que es innecesario que haga sol. Pues bueno, esto no es una inferencia lógica. Esto es simplemente una equipolencia de dos proposiciones que, como digo, representan el mismo juicio o expresan el mismo juicio. Por ejemplo, si decimos mi ordenador es rojo, de ahí inferir que mi computadora es roja y viceversa, pues es simplemente cambiar el nombre que se está empleando para la concepción de ordenador, ¿no? De la misma manera, las inferencias por tautología las vamos a obviar. Y las inferencias por tautología es simplemente, pues, de está lloviendo, inferimos está lloviendo, que entendemos que este tipo de cuestiones, pues no aportan demasiado y no es en lo que se va a centrar este vídeo. Vamos a tratar las inferencias lógicas, que como digo, están vinculadas con las funciones lógicas de los juicios. Como decimos, al tratarse de inferencias lógicas, vamos a partir de la tabla de las funciones lógicas del entendimiento en los juicios o la tabla de la forma de los juicios. Y esta tabla, como recordamos, pues tenía 4 cabeceras: cantidad, cualidad, relación y modalidad. Cada cabecera tenía 3 momentos y va a ser esencial entender cómo funciona esta tabla para ahora poder sistematizar las inferencias tanto mediatas como inmediatas que que encontramos en nuestro entendimiento, ya que esta tabla, ya veremos, nos va a proporcionar de una guía muy útil para organizar y estructurar todas estas inferencias que veremos. Yendo un poco más en detalle al contenido de este vídeo, vamos a tratar las inferencias inmediatas, que recordamos son aquellas en las cuales partimos de una única premisa. Y de esta única premisa, de este único juicio del que partimos, se infiere inmediatamente otro juicio. Entonces, en este otro juicio, para pasar del juicio premisa al juicio conclusión en esta inferencia inmediata, vamos a tener que estudiar qué cambios se pueden producir en la forma lógica de este juicio. Y en este aspecto encontramos o seguimos la guía de nuestra tabla y entendemos que va a haber inferencias inmediatas respecto a la cantidad, respecto a la cualidad, respecto a la relación y respecto a la modalidad del juicio. Comenzamos siempre por la cabecera de cantidad, así que vamos allá con las inferencias inmediatas respecto a la cantidad de un juicio. Aquí he escrito, de un juicio se puede inferir otro que tiene otro momento de cantidad, y es que lo que vamos a hacer es ir por estos 3 momentos de cantidad que son los juicios universales, los juicios particulares y los juicios singulares, y vamos a ver cómo
podemos modificar el momento de cantidad de un juicio empleando estas inferencias lógicas, y también vamos a ver las veces que no se puede modificar el momento de cantidad de un juicio. Las dos inferencias lógicas inmediatas que aparecen aquí son la subalternación y la particularización, así que vayamos una por una. El primer tipo de inferencia inmediata respecto a la cantidad que encontramos es la que se denomina inferencia por subalternación. En esta inferencia tenemos un juicio universal, en este caso lo he expresado genéricamente como todo S es P. Este juicio suponemos que es verdadero, y de este juicio universal todo S es P inferimos un juicio singular, un S es P, o un S es P es verdadero. Debajo he hecho un pequeño diagramita en el cual, bueno, pues se ve que la totalidad de la esfera de S está incluida dentro de la esfera del predicado P, y por lo tanto podemos inferir que si vamos a algunos elementos concretos si vamos a los elementos concretos de la esfera de S, pues estos elementos también tienen que estar predicados por P. Si todas las personas son mortales, entonces una persona de París es mortal, porque es una persona. Por lo tanto, podemos pasar del universal al singular. Esto es lo que se denomina inferencia por subalternación. El siguiente caso es lo que se denomina inferencia inmediata de cantidad por particularización o particularidad. En este caso, lo que tenemos es un juicio singular, un S es P, que presuponemos que es verdadero, y de ahí inferimos que algún S es P es verdadero. Aquí he de hacer un pequeño comentario. En el vídeo anterior, o en general, suele haber confusión respecto a este tema. Los juicios particulares a veces se malinterpretan como que varios S son P, por ejemplo. Que tenemos los juicios universales, todo S es P, los juicios particulares, varios S son P, y los juicios singulares, un S es P. Esto es una manera incorrecta de ver las funciones lógicas de cantidad. El juicio particular no está diciendo que varios S sean P. Lo que está diciendo el juicio particular es que algunos elementos de S son P. Estos elementos pueden ser uno, varios o todos. Simplemente es una indefinición de elementos que son P. Ahora bien, que esos elementos pues sea este, ese o aquel, eso no es un juicio particular, eso es un juicio singular. Y esto a veces puede llevar a confusión porque yo mismo cuando digo juicio particular parece que estoy diciendo un caso particular, y un juicio singular es un único caso, y no es esta la perspectiva que hay que tener. Un juicio singular simplemente es un conjunto concreto, un subconjunto concreto del conjunto S, y un juicio particular es un conjunto indeterminado del subconjunto S, pero que no está vacío, que por lo menos tiene un elemento. Y en este sentido, pues de un S es P, o sea, si tenemos un subconjunto concreto de S que sabemos que es P, podemos concluir necesariamente que algún S es P. O sea que hay algunos elementos, no sabemos cuáles, por eso he puesto interrogaciones al lado de la P en el diagramita de abajo. Algún S es P, y esto es lo que se denomina particularización, porque hemos pasado de un juicio singular a un juicio particular. Pongamos un ejemplo a ver si esto se entiende un poco mejor. Podemos inferir, partiendo de la premisa todas las películas de Harry Potter son malas, que algunas películas de Harry Potter son malas. Bueno, pues concatenando las dos inferencias que hemos proporcionado no debería ser demasiado difícil. Si partimos de todas las películas de Harry Potter son malas, entonces cada una de las películas de Harry Potter van a ser malas. Por lo tanto, podemos tomar un caso singular, un caso concreto, como es el caso de la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, y decir que Harry Potter y la Piedra Filosofal es mala, porque todas las películas de Harry Potter son malas, y la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal es una película de Harry Potter. Entonces, una vez tengamos este caso concreto de la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal es mala, podemos
inferir que alguna película de Harry Potter es mala. En el primer caso hemos aplicado subalternación, en este segundo caso hemos aplicado particularidad, porque sabiendo que una película de Harry Potter es mala, podemos decir que alguna película de Harry Potter es mala. No decimos cuál, no decimos cuántas, pero al menos una. Puesto que tenemos una, entonces podemos inferir que alguna va a ser mala. Y de esta manera hemos pasado de que todas las películas de Harry Potter son malas a alguna película de Harry Potter es mala. Un ejemplo muy típico de algo que no se puede hacer es la denominada falacia de inducción. Supongamos que hemos visto 3 películas de Harry Potter y que las 3 nos han parecido malas. Y decimos, las 3 películas de Harry Potter que me he visto son malas. Esto, como digo, es un juicio singular, porque estamos diciendo que un caso concreto del conjunto películas de Harry Potter, que un caso concreto cumple el predicado, en este caso, mala película, ¿no? Puedo concluir de este caso concreto que algunas películas de Harry Potter son malas, porque hay 3 que son malas. Si hubiese una que es mala, ya podríamos concluir que algunas películas de Harry Potter son malas por particularidad, pero habiendo 3, pues también lo podemos hacer. Algunas películas de Harry Potter son malas. Eso lo podemos concluir y es una inferencia válida. Sin embargo, sería una falacia decir que a partir del juicio singular las 3 películas de Harry Potter que he visto son malas. Entonces podemos inferir que todas las películas de Harry Potter son malas. Porque aquí lo que estamos pasando es de un caso singular o de un caso particular si partimos de algunas películas de Harry Potter son malas. Estamos infiriendo que la totalidad de elementos de la esfera películas de Harry Potter cumplen el predicado de ser mala película. Y esto no lo podemos hacer, por lo menos de manera lógica, partiendo de las 3 películas de Harry Potter que he visto son malas. Podríamos hacer investigación al respecto, podríamos vernos las películas que nos faltan de Harry Potter. Sin embargo, esto aquí no es lo importante es si la inferencia es válida. Y en este caso la inferencia no sería válida porque la conclusión no se deduce de las premisas que hemos empleado. Esto no es una inferencia de cantidad que se pueda realizar. Pasando ahora a la cualidad de un juicio y una vez más haciendo este proceso de ver de qué manera podemos alterar su momento de cualidad, ya sea afirmativo, negativo, infinito, encontramos 3 tipos de inferencias inmediatas cualitativas o respecto a la cualidad del juicio. Estas son la que, bueno, tiene un nombre un poco extraño que es la transición de negación a predicación infinita y viceversa. Luego está la doble negación y por último está la contradictoriedad, la inferencia por contradictoriedad. Esta última va a ser la más importante, así que vayamos una por una. En primer lugar, esto de transicionar de una negación a una predicación infinita y viceversa es una cosa muy sencilla. Si decimos que S no es P es verdadero, o sea que S no está dentro del predicado P, entonces es lo mismo que decir que S es no P es verdadero. Es decir, que S está dentro del conjunto de los predicados que no son P, lo cual es lo mismo decir que S no es P. Simplemente es una consecuencia del principio de tercero excluso. Si S no es P, la única posibilidad es que S esté dentro de la esfera de predicados que no son P. O sea, de S no es P pasamos a S es no P. De yo no soy mortal pasamos a yo soy no mortal o de manera equivalente yo soy inmortal. Otro caso que también es muy sencillo de entender, tenemos S no es no P, o sea, S no pertenece al conjunto de predicados que no son P, eso es verdadero, y podemos concluir que S es P, porque si S no pertenece al conjunto de predicados que no son P, entonces S pertenece a P, porque es el único predicado que queda si eliminamos los predicados que no son P. Y esto una vez más es una consecuencia del principio de tercero excluso, pero como estamos hablando de las inferencias, todas las inferencias son obvias y evidentes, pero tenemos que explicitarla, tenemos que ponerla en su sitio, ¿no? Como un tipo de inferencia inmediata de cualidad. El último caso es, como digo, el más importante y es la inferencia inmediata de cualidad por contradictoriedad. Y esta es muy importante porque ahora vamos a ver no solamente un cambio
en la cualidad del juicio, sino que además va a haber otros dos cambios colaterales, y son en la cantidad del juicio, por lo menos en algunos casos, y también del valor de verdad del juicio. Y esta es una de las propiedades de la contradicción lógica que bueno, vamos a ir a los casos concretos para que se entienda un poco mejor. Vamos a empezar por el caso de los juicios singulares. Si tenemos que un S es P, si tenemos que eso es verdadero, entonces un S no es P es falso. Bueno, pues si hemos entendido el principio de no contradicción y el principio de tercero excluso, tenemos que poder conceder este tipo de inferencia. Pues un S es, si yo soy pelirrojo, entonces decir yo no soy pelirrojo es falso, es mentira. Y ahora vamos a la situación relativamente más delicada, aunque no por ello es menos cierta, y es cuando tenemos no juicios singulares, sino juicios universales o juicios particulares. Si decimos que todo S es P es verdadero, entonces tenemos que concluir necesariamente que algún S no es P es falso. Vale, hay un cambio en la cualidad porque hemos pasado de un juicio afirmativo a un juicio negativo, hemos pasado de todo S es P a algún S no es P. Hay un cambio en el valor de verdad del juicio, hemos pasado de verdadero a falso, pero sin embargo ha habido un cambio colateral aquí, y es que hemos pasado de todo a algún. Y este cambio puede parecer extraño, pero es obvio de entender. Si decimos que todo S es P, si decimos que todos los rubios tienen el pelo amarillo, si decimos que todos los rubios tienen el pelo amarillo, entonces lo contradictorio a esto es decir que algún rubio no tiene el pelo amarillo, porque es precisamente la manera de ir al caso totalmente opuesto de que todos los rubios tengan el pelo amarillo. El caso opuesto sería que algún rubio no tiene el pelo amarillo. Eso tiene que ser falso necesariamente. Y de que algún rubio no tenga el pelo amarillo sea falso, podemos concluir que todos los rubios tienen el pelo amarillo. Viendo en el diagrama de abajo, vemos como S está dentro del predicado P completamente, ¿no? Eso es el caso de los juicios universales, pues toda la esfera de S está contenida dentro del predicado P. Ahora bien, si yo digo que toda la esfera de S está contenida dentro del predicado P, no puede ser el caso que luego yo vaya y diga que una parte de la esfera de S está dentro del predicado o de los predicados complementarios de P, estos predicados que hemos denominado no P. Por lo tanto, en el dibujo de abajo vemos que si S está contenida en P, no puede ser que S también esté parcialmente fuera de P. Esto es lo que significa que algún S no es P sea falso, que no pueda haber ningún tipo de elemento que esté dentro de S y que esté dentro de P. Perdón, dentro de no P. Puesto que todos los elementos de S están dentro de P y no puedes estar en P y no P, por supuesto, por principio de contradicción que dijimos en el vídeo anterior. Por poner un caso que ejemplifique esto que acabamos de decir, partiendo de la premisa todos los otakus huelen mal, o sea que este juicio sea verdadero, podríamos inferir que no todos los otakus huelen bien, o podemos, expresándolo de otra manera, todos los otakus huelen bien, es un juicio falso. O sea, partimos de todos los otakus huelen mal, todos los otakus tienen mal olor, queremos intentar llegar a la conclusión de que el juicio todos los otakus huelen bien tiene que ser falso. ¿Cómo podemos llegar hasta esta conclusión? Pues partimos de que todos los otakus huelen mal, como hemos dicho, de que eso es un juicio verdadero. Ahora bien, el juicio contradictorio de este, o por inferencia de contradicción, llegamos a la conclusión de que algunos otakus no huelen mal es un juicio falso. O sea, todos los otakus huelen mal, por lo tanto decir algunos otakus no huelen mal es falso, es contradictorio con todos los otakus huelen mal.
Y esto se puede expresar de otra manera, aunque esto, como digo, es una cuestión equipolente, no estoy aquí intentando colar ningún tipo de inferencia lógica alternativa, simplemente decir algunos otakus no huelen mal, lo voy a expresar como algunos otakus huelen bien. Por lo tanto, partiendo de todos los otakus huelen mal, voy a intentar o infiero la conclusión de que algunos otakus huelen bien tiene que ser necesariamente falso porque es contradictorio. Ahora bien, empleando la subalternación que hemos dicho antes, partimos de algunos otakus huelen bien, es un juicio falso, o sea, partimos de que decir algunos otakus huelen bien es mentira, concluimos que todos los otakus huelen bien también tiene que ser falso, porque recordamos que por subalternación y posterior particularidad podemos inferir el particular del universal, por lo tanto, de todos los otakus huelen bien, podríamos inferir algunos otakus huelen bien. Sin embargo, algunos otakus huelen bien es falso, por lo tanto, todos los otakus huelen bien también va a tener que ser falso. Por lo tanto, partiendo de la premisa todos los otakus huelen mal, hemos llegado por deducción lógica, a la conclusión de que todos los otakus huelen bien es un juicio falso. O, dicho de otra manera, no todos los otakus huelen bien es verdadero. Y esto sería un ejemplo de cómo emplear las inferencias inmediatas con respecto a la cualidad de un juicio. Tratando ahora con las inferencias inmediatas respecto a la relación en un juicio decíamos que era precisamente esa conexión que existía entre esos elementos, siendo estos elementos concepciones en el caso de los juicios categóricos y juicios en el caso de los juicios hipotéticos y disyuntivos. Así que, pues, las inferencias respecto a la relación son aquellas en las cuales hay un cambio en la disposición de los elementos de esta relación, ¿no? En el caso de la conversión veremos como en los juicios categóricos que relacionan sujeto y predicado, simplemente el predicado se va a convertir en sujeto y viceversa, y en el caso de la contraposición y el descarte para los juicios hipotéticos y disyuntivos respectivamente, lo que va a haber simplemente es en el caso de la contraposición, un juicio hipotético se va a transformar en otro juicio hipotético, o se va a inferir de un juicio hipotético a otro juicio hipotético, y en el caso del descarte, de un juicio disyuntivo se va a inferir un juicio hipotético. Así que vayamos una por una. La inferencia por conversión es la que corresponde con los juicios categóricos, es decir, con la relación entre un sujeto y un predicado. Y la conversión lo que va a hacer es precisamente convertir los roles, va a invertir el rol de sujeto y el de predicado y los va a cambiar. O sea que el sujeto va a pasar a ser predicado y el predicado va a pasar a ser sujeto. Ahora bien, para poder realizar esta inferencia hay dos casos. El primero es lo que se denomina conversión inclusiva y el segundo es conversión exclusiva. Abajo he dibujado dos diagramas de Venn para que se entienda un poco mejor esto de la conversión inclusiva y la conversión exclusiva. En el diagrama de Venn de la izquierda, que se corresponde con la conversión inclusiva, P y S intersecan. Y en el diagrama de la derecha, P y S no intersecan. Esto, aquí visto de manera geométrica o de manera espacial, se va a transformar en inferencias de juicios de la siguiente manera. Para la conversión inclusiva, del juicio algún S es P, inferimos el juicio algún P es S. Mirando el diagrama de abajo a la izquierda, si hay algún S que también pertenece a P, entonces también hay algún P que pertenece a S. Parece razonable. Por otro lado, tenemos el caso contrario, la conversión exclusiva. En la conversión exclusiva partimos del juicio todo S es no P e inferimos el juicio todo P no es S. Bueno, antes he dicho todo S es no P, también podemos decir todo S no es P, porque tanto predicación infinita como negación es lo mismo. De todo S no es P, podemos inferir que todo P no es S. Ambos, tanto la conversión inclusiva como la conversión exclusiva, se pueden realizar de manera totalmente simétrica, tanto algún S es P como algún P es S y viceversa, ¿no? Porque al final da igual, la transformación es bastante simétrica. Esto es lo que se denominaría la conversión. Vamos a empezar a juntar y vamos a combinar algunas de las inferencias que hemos hecho hasta ahora para realizar este pequeño razonamiento deductivo.
Así que partiremos de todas las tablets son táctiles e intentaremos inferir que ningún artilugio no táctil es una tablet. Y vamos a emplear todas las reglas de inferencia que hasta ahora, o no todas, pero algunas de las inferencias que hasta ahora hemos aprendido. Entonces, partimos de todas las tablets son táctiles, es un juicio verdadero. Por lo tanto, por inferencia cualitativa de contradicción, algunas tablets no son táctiles, es un juicio falso, porque es contradictorio con todas las tablets son táctiles. Y esto pues se puede expresar de otra manera, empleando la transformación entre juicio negativo y predicación infinita a algunas tablets son no táctiles. Por otro lado, si partimos de la premisa de que algunas tablets son no táctiles como un juicio falso, si partimos de que algunas tablets son no táctiles es falso, entonces algún artilugio no táctil es una tablet, es también falso por conversión inclusiva, porque la conversión inclusiva permite pasar de algún artilugio no táctil es una tablet a algunas tablets son no táctiles. Puesto que algunas tablets son no táctiles es falso, tenemos que concluir también que algún artilugio no táctil es una tablet es necesariamente falso. Y esto, como decimos, es por conversión inclusiva. Hemos cambiado los roles de sujeto y predicado. Y finalmente, partiendo de que algún artilugio no táctil es una tablet, es un juicio falso, por, digamos, inferencia equivalente, no hay aquí nada más que un cambio en la expresión, vamos a inferir que ningún artilugio no táctil es una tablet, es un juicio verdadero. Vamos a poner otro ejemplo de falacia de inducción, que recordemos que la falacia de inducción consiste en creer que por poder pasar del universal al particular se va a poder pasar del particular al universal, o del universal se puede pasar al singular y por lo tanto se puede pasar del singular al universal. Partimos del juicio premisa, todos los científicos creen en el cambio climático. Vale, pues todas las personas que pertenecen al colectivo científicos también pertenecen al colectivo de personas que creen en el cambio climático. En primer lugar, lo que voy a hacer es una subalternación y una particularidad, por lo cual voy a transformar todos los científicos creen en el cambio climático a algunos científicos creen en el cambio climático, lo cual yo creo que es lo suficientemente razonable como para que cualquier persona entienda que eso es una inferencia válida, porque es una inferencia cuantitativa por subalternación y posterior particularidad. Y el siguiente paso es realizar una conversión, puesto que estamos con un juicio particular afirmativo, puedo hacer una conversión y transformar el sujeto en el predicado. Por lo tanto, paso de algunos científicos creen en el cambio climático, infiero que algunas personas que creen en el cambio climático son científicos. Y esto es la única conclusión respecto a las personas que creen en el cambio climático que puedo hacer en relación a los científicos, ¿no? No es válida, a partir de aquí, la inferencia, partiendo de que algunas personas que creen en el cambio climático son científicos, que todas las personas que creen en el cambio climático son científicos. Algunas lo tienen que ser, porque todos los científicos creen en el cambio climático. Sin embargo, puede existir un conjunto de personas que creen en el cambio climático y no sean científicos, y esto no se puede deducir a partir de, o sea, que este conjunto de personas sea grande, pequeño o lo que fuese, no se puede deducir lógicamente. Y esto sería un tipo de falacia que son bastante frecuentes en el caso de la conversión lógica, pero que en realidad el problema está en la inducción, ¿no? El problema está en, una vez más, en intentar deducir el universal a partir del particular. En el caso de los juicios hipotéticos, que como hemos dicho, relacionan antecedente y consecuente, que siendo estos ambos juicios, la contraposición hipotética de los juicios hipotéticos nos dice lo siguiente. Si partimos del juicio hipotético premisa, si P entonces Q, o si P es verdadero entonces Q es verdadero, podemos inferir el juicio hipotético también, si Q es falso entonces P es falso. Y esto yo creo que a todas luces también debería resultar bastante evidente, puesto que si llueve entonces el suelo se moja, entonces podemos decir que si el suelo no se ha mojado no ha llovido. Porque si el suelo estuviese mojado, perdón, si hubiese llovido el suelo se hubiese mojado. Entonces, al no estar mojado el suelo podemos inferir que no ha llovido. Ahora después haremos un par de comentarios sobre las falacias que aquí pueden haber, pero debe resultar relativamente evidente
porque esta inferencia es válida. Los juicios disyuntivos tienen también su inferencia inmediata, que denominamos descarte, en la cual, pues en un juicio disyuntivo hay varios juicios miembros que se plantean como el conjunto de las posibilidades que existen, ¿no? Pues o P es verdadero, o Q es verdadero, o R es verdadero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si una de ellas es falsa, si P es falsa, entonces eliminamos, descartamos esta opción y lo que nos quedan son el resto de opciones. O Q es verdadero, o R es verdadero, etcétera, etcétera. No, puesto que una de las opciones se ha eliminado, las únicas opciones que quedan son las restantes. Y el juicio disyuntivo precisamente nos dice eso. Que como tenemos que escoger de las opciones que nos dan, si eliminamos una, pues tenemos que concluir las demás. Tenemos que concluir que hay una disyunción de todas las demás. Y eso es lo que expresa el juicio hipotético que se infiere del juicio disyuntivo. Si P es falso, entonces o Q, o R, o S, etcétera. Si ahora estudiamos las falacias que, por ejemplo, encontramos a la hora de hacer inferencias inmediatas de los juicios hipotéticos, pues teníamos el ejemplo de si llueve entonces se moja, y hemos dicho que de ahí se puede inferir por contraposición que si no se ha mojado el suelo, entonces no ha llovido. Y esto es una inferencia válida que podemos hacer respecto al juicio premisa: si llueve entonces el suelo se moja. Sin embargo, sería incorrecto, sería una falacia, y esto es la denominada falacia de afirmación del antecedente, si partiendo del consecuente, es decir, si vemos que el suelo está mojado, concluimos que ha llovido, puesto que puede haber muchas razones por las cuales el suelo está mojado, como que alguien ha tirado un cubo de agua, o como que hay mucha humedad y simplemente se ha condensado el agua, y no tiene necesariamente que ser la causa que haya llovido para que el suelo esté mojado. Simplemente podemos concluir que si no se hubiese mojado el suelo, entonces seguro que no ha llovido. Pero que el suelo esté mojado no nos hace inferir que haya llovido. De manera análoga, no se puede tampoco cometer la falacia de la negación del consecuente, que consiste en, partiendo de si llueve entonces el suelo se moja, de esto es correcta la inferencia, que es como decimos la contraposición hipotética: si no se ha mojado el suelo, entonces no ha llovido. Sin embargo, no sería correcto decir si no llueve el suelo no se moja. Si no llueve entonces el suelo no se moja es, digamos, la contraposición de la falacia que hemos cometido antes. O sea, si alguien comete la falacia anterior, es bastante común que cometa esta y viceversa. Si comete esta, es bastante probable que cometa la falacia anterior, porque ambas están relacionadas por precisamente una contraposición hipotética. Pero, como decimos, que el suelo esté mojado puede depender de muchas razones y no únicamente de que haya llovido. Puede ser que alguien haya tirado un cubo de agua al suelo, o que haya mucha humedad, o hay muchas razones. Y esto no se puede deducir de la mera lógica. Tenemos que, como digo, ir a investigar al mundo y ver exactamente qué es lo que ha ocurrido. No se puede simplemente inferir, partiendo de si llueve entonces el suelo se moja, que sea también válido decir que si no llueve entonces el suelo no se moja. Eso no es una inferencia válida que podamos considerar aquí. Y finalmente, una vez hemos pasado por cantidad, cualidad y relación, lo último que queda es esa función lógica que, como hemos dicho muchas veces, escapa el juicio en sí y tiene que ver con nuestro grado de certeza subjetivo respecto a un juicio, y es lo que denominamos la modalidad. Estas inferencias de modalidad, por lo tanto, a diferencia de todas las inferencias que hemos visto hasta ahora, que modificaban la forma del juicio y pasábamos de un juicio universal a un juicio particular, o de un juicio negativo a un juicio infinito, lo que va a ocurrir aquí va a haber una modificación del momento de modalidad también. Sin embargo, esta modificación no va a pertenecer al juicio, verdaderamente. Lo que pertenece es a nuestra interpretación, nuestra certeza, nuestro grado de certeza sobre este juicio. Y es por eso que estas inferencias de modalidad tienen un carácter ligeramente más subjetivo que las demás. Así que vayamos a cada una de las inferencias que encontramos aquí, que son, como pone en la diapositiva: identidad, doble falsificación, descenso modal y dualidad modal. La inferencia de identidad es probablemente la más trivial de todas las inferencias. Si tenemos un juicio X, si tenemos un juicio o llueve, podemos inferir el juicio o llueve es verdadero. También podemos inferir el juicio o llueve es verdadero, y así sucesivamente, ¿no? Pongo comillas y marco esto de las comillas porque
las inferencias de modalidad se ven desde fuera del propio juicio. Por lo tanto, yo digo X es verdadero, el juicio X, está lloviendo, y luego mi perspectiva respecto al juicio está lloviendo es este juicio es verdadero. Pero bueno, esto es la razón por la cual pongo unas comillas. En todo lo que tenga que ver además con todo esto de la modalidad va a ser bastante relevante. Siguiente caso de inferencia, doble falsificación. Si que esté lloviendo es falso, entonces está lloviendo, es verdadero. Y de la misma manera, si está lloviendo, entonces es falso, que sea falso, que está lloviendo. No hay mucho más que comentar. Descenso modal. Esta es la más engañosa de todas, puesto que, a diferencia de las que hemos visto hasta ahora, y de manera muy similar a cómo hacía las inferencias de cantidad, esta es una inferencia unidireccional, no se puede inferir de manera inversa. Si decimos que X es apodícticamente verdadero o falso, entonces podemos concluir, y deberíamos poder concluir, que también X es asertóricamente verdadero o falso. Si necesariamente 2 más 2 es 4, entonces podemos inferir que 2 más 2 es efectivamente 4, ¿no? Es el caso que 2 más 2 sea 4. De la misma manera, si 2 más 2 es 4, podemos inferir que es posible que 2 más 2 sea 4, porque 2 más 2 es 4, por lo tanto tiene que ser posible que 2 más 2 sea 4. Y esto es lo que se denomina descenso modal, porque pasamos de las modalidades superiores, que la más alta es los juicios apodícticos, pasamos a los juicios asertóricos y de ahí podemos pasar a los juicios problemáticos. Pero este cambio modal siempre es hacia abajo, pasamos de apodícticos a asertóricos a problemáticos. Nunca podemos hacer un ascenso modal, eso es una falacia de ascenso modal y ahora veremos un par de ejemplos. Y finalmente la inferencia de dualidad modal, que esto es simplemente una manera de encontrar ciertos patrones entre los juicios problemáticos y los juicios apodícticos. Y esto puede resultar un poco complejo de leer, pero si les puedo asegurar que si se paran a reflexionar un momento, tiene todo el sentido del mundo. Hay dos tipos de estas dualidades modales. En una de ellas decimos X es problemáticamente verdadero o falso. Esto es falso, o sea, es falso que X sea problemáticamente, por ejemplo, verdadero. Si es falso que X sea problemáticamente verdadero, entonces X es apodícticamente falso. Y al revés, si X es problemáticamente falso, es falso. Si es falso que X sea problemáticamente falso, entonces X es apodícticamente verdadero. Un ejemplo, pues antes hemos el caso de 2 más 2 es 4. Si 2 más 2 es necesariamente 4, si es apodíctico, que es verdadero que 2 más 2 es 4, entonces es falso que sea posible que 2 más 2 no sea 4, o que sea falso que 2 más 2 sea 4. Porque no se podría concebir que 2 más 2 no fuese 4, por lo tanto, para que sea necesario que 2 más 2 sea 4, tiene que ser imposible que 2 más 2 no sea 4. De la misma manera se puede hacer para los apodícticos y los problemáticos. Yo creo que decirlo en voz alta no va a ayudar a nadie, así que vamos a intentar poner un ejemplo de esto de la dualidad modal, aunque, como digo, es un poco complicado de verbalizar y de escribir, simplemente requiere un poco de reflexión por parte del espectador. Partimos de la premisa, es necesario que todos los triángulos tengan 3 lados. Y queremos llegar a la conclusión de que es imposible que algún triángulo no tenga 3 lados. Pues bien, partimos de la premisa, es necesario que todos los triángulos tengan 3 lados e inferimos por dualidad modal que no es posible que no todos los triángulos tengan 3 lados. Bien, y esto expresado de una manera equivalente, es imposible que no todos los triángulos tengan 3 lados. Ahora, por inferencia cualitativa, sabemos que decir no todos los triángulos tienen 3 lados es lo mismo que decir por contradictoriedad que algunos triángulos no tienen 3 lados. Por lo tanto, es imposible que no todos los triángulos tengan 3 lados. Se puede inferir que, por inferencia cualitativa de contradictoriedad, que es imposible que algún triángulo no tenga 3 lados. Y esto es lo que nos hemos propuesto a probar de manera deductiva a partir de es necesario que todos los triángulos tengan 3 lados. Como hemos dicho antes, no es correcto ascender modalmente, sin embargo sí es correcto descender modalmente. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo de un caso de ascenso modal, además un caso bastante paradigmático. Pero bueno, partamos de es posible que Dios exista. Bueno,
Si decimos es posible que Dios exista, por dualidad modal podemos inferir que no es necesario que sea falso que Dios exista, o no es necesario que Dios no exista. ¿De acuerdo? Eso es un tipo de inferencia modal que podemos hacer. Sin embargo, sería incorrecto, a partir de es posible que Dios exista, inferir que es necesario que Dios exista, puesto que esto sería ascender modalmente del primer escalón al tercero, pasar de los juicios problemáticos a los juicios apodícticos. Y esto, esto no se puede hacer porque modalmente solamente se puede descender y no se puede ascender. Y finalmente esto sería todo sobre las inferencias inmediatas. En el próximo vídeo hablaremos de las inferencias mediatas y próximamente también de modelos, así que un saludo a todos.